Ahora entramos en detalles acerca de esa declaración del diputado de Esquerra Republicana. La verdad es que ha sido poco acertado eso de decir que las empresas alemanas, ¿de qué se quejan si se enriquecieron gracias al nazismo? Viene al hilo de ese grupo de empresarios extranjeros, en su mayoría alemanes, que han venido a llamar la atención acerca de una eventual secesión de Cataluña. Dicen que eso pondría en peligro la estabilidad económica, que cuando ellos invirtieron en Cataluña lo hicieron con unas condiciones y que no están de acuerdo con que les cambien ahora las reglas del juego. El caso es que eso ha planteado mucho debate, incluso en el Parlamento, donde Albert Rivera ha tenido que discutir respecto a este asunto con Artur Mas. Las empresas para invertir necesitan estabilidad jurídica y política, y su proceso separatista lo único que comporta es inestabilidad, que se lo están diciendo los empresarios, y dificultades para crear puestos de trabajo. Por tanto, yo le invito a escuchar, señor Mas, y no a renegar ahora de todos aquellos que durante años ha aplaudido. Miri, en una cosa estem d'acord, que és que cal vigilar totes les conseqüències econòmiques. En una cosa estamos de acuerdo, hay que vigilar todas las consecuencias económicas que tienen este tipo de procesos, es evidente, pero no solo las económicas. Si hablamos de economía, le diré que Cataluña ha sido líder en el sector turístico respecto a todo el Estado español, y fue la segunda región de todo el continente europeo con más capacidad de atracción de inversión extranjera. Més capacitat d'atracció d'inversió estrangera. Debate político de todo nivel que ha bajado su nivel, lógicamente, con estas declaraciones que les estamos contando de Joan Tardá. Van a ver cuál ha sido el mensaje que él ha utilizado. Si es posible que veamos el mensaje que utilizaba, se lo mostramos ahí. Penoso que los directivos de empresas alemanas, enriquecidas gracias al nazismo y cómplices de millones de asesinatos, critiquen el nacionalismo catalán. Bueno, y aquí no hay fiscales, ni CACs, ni gente que le diga a este señor que esa irreverencia supina para con los alemanes debe ser reparada con su dimisión o con su abandono de la política, con pedir perdón, cuando menos, en fin, o declarar que ese día había abusado de las pastillas, esas que toma para la tensión, y se había tomado el frasco entero. Esto va a quedar así, va a quedar impune. O sea, aquí tenemos fiscales para casi todo, ¿eh? Meten la proa contra un programa porque ha dicho no sé qué, no sé cuántos, pero contra un político independentista no. ¿Cuántos conoces que han dimitido? Nada, hombre, nada. Eso está a la mar de bien. Kiko, ¿qué te parece? Hombre, es que alguien de Esquerra Republicana hable del pasado de nada ya es complicado. Ya meterse en un lío, claro, porque es que la historia de Esquerra Republicana, en fin, no la desean ni muchísimos alemanes tenerla encima. Es una falta de educación, es una metedura de pata política, es una grosería. Y es pues todo lo que es el discurso de la Esquerra. Lo que pasa es que no podemos sorprendernos cuando hemos invitado al juego político a unas personas de una radicalidad extrema. Esquerra Republicana es un partido que no está para servir a la convivencia política, sino para romperla. Entonces, claro, lo que no podemos es extrañarnos después de que hagan ese tipo de declaraciones. Lo importante de las declaraciones alemanas, que arremete Tardá con esa furia, es que los alemanes por lo menos lo pueden decir. Y esa furia de Tardá es la que nos demuestra por qué los otros empresarios catalanes no lo pueden decir. Los alemanes han advertido que muchos empresarios catalanes querrían sumarse a este tipo de declaraciones, pero no lo hacen. Pero es que enfrente tienen eso, claro. Miedo, es que enfrente tienen eso. Y por represalias. Además utilizó un símil. Si yo digo según qué, igual me anulan el almuerzo que tengo mañana con un conseller. Y eso no me conviene. Óscar. No, al final, aparte de lo inoportuno de las declaraciones, te viene a demostrar un clima político fundamentalmente que determinados partidos están generando en Cataluña y que lo están trasladando a la sociedad. Y si hay una tensión en Cataluña y en determinados sectores que lleva a que uno conteste así cuando otros hablan. Oye, pues si uno dice algo y no te gusta, pues respóndele con educación, no tienes por qué insultarle ni decirle tú más. Pero lo importante es, aparte del tema del tuit, la situación de tensión, y mucha gente en Cataluña está pensando cosas, pero no se atreve a decirlas porque a lo mejor puede haber consecuencias no solo económicas, sino también de otro tipo, ¿no? Fíjate, estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que hoy el portavoz de la Generalitat, Homs, sale a decir que quiere diálogo y que el gobierno de Madrid no dialoga, que el gobierno de España no dialoga, y dice, ojo, que aquí puede pasar lo mismo que en Ucrania. No vale la pena ni que pongamos las declaraciones, porque me parecen... Pero son el signo de que algo está empezando a cambiar, ¿eh? Cuando uno está tan nervioso que compara esta tragedia que viven en Ucrania con la situación que puede derivarse de volver a centrar la posición del nacionalismo catalán. Y además amenaza. Y ojo, que las consecuencias pueden ser similares. Sí. Raúl. Pero sobre todo que vamos uno tras otro y están desfilando por la pantalla.
políticos con muy poco, digamos yo, concepto de Estado. O sea, es que parece que solamente estamos entrando, y lo decía antes Óscar, lo decía muy bien, al concepto de la crispación. Es decir, no aporto nada y lo único que hago es tensar la goma, que es la base de la política catalana que, desgraciadamente, hasta la fecha les ha funcionado muy bien. Cuando han querido tensar la goma, se enrolla la bandera, tiran de goma y los demás reculamos. Pero sobre todo, a mí lo que, leyendo un poco las declaraciones, conociendo a algunos de los firmantes de ese manifiesto en alemán, le ponía al señor Mas una fotografía muy reciente y que a mí me ha hecho pensar mucho, ¿no? Le decían, usted mantendrá la línea que considere oportuna, pero mire qué le pasó a Croacia. Es un claro ejemplo y lo que le ha tardado volver a Europa y lo que le ha costado económicamente al pueblo croata salir del agujero donde le metió estas ínsulas independentistas. O sea, ya no estamos entrando de una manera, me parece muy elegante como han hecho los alemanes, en una confrontación directa, que lo han dicho. Lo que le han dicho es, a través de un ejemplo muy reciente en la historia europea, no hace falta, hablamos del año 90, no estamos hablando de hace 2 siglos, 20 años exactos, como una ínsula independentista económicamente no viable lleva a una catástrofe económica a una nación completa. El señor Mas negará la mayor, probablemente ni ha entendido lo que le han querido decir y sobre todo le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Es decir, a mí, que se dirijan a mí es porque soy importante. Como decían, el presidente de gobierno no me contesta y por tanto me da la razón. No, señor Mas. Le están poniendo verde sobre el blanco, o en este caso negro sobre el blanco, las consecuencias desastrosas, ya no solo para el Estado español, para el gobierno español, sino para muchos intereses de sociedades europeas e inversiones en el Estado español, su política sin ningún tipo de tierra quemada, sin saber dónde va y sobre todo tirando la maquinita. Y que finalice una cosa. ¿Cuándo ha dicho estas declaraciones? Es que este señor el otro día tuvo que pedir al Fondo de Rescate Autonómico dinero porque es que no tiene ni para pagar los intereses de sus famosos bonos patrióticos. Es que a usted, señor mío, no le dan dinero ni en su casa. Con lo cual, el señor me está diciendo, oiga, si usted quiere que mantengamos inversiones, y somos, como bien decía Óscar, o no sé quién ha dicho esta mesa, lo pueden decir, pues claro que lo pueden decir y lo pueden hacer, le están diciendo no siga por esa vía porque jamás podrá sacar de la crisis económica y del pozo de deuda que tiene metida su comunidad, en este caso al pueblo catalán. Luis. A mí, esta semana pasada estuve viendo una película que se llamaba La ladrona de libros, ¿no? Que versaba en un pequeño pueblecito alemán en la Segunda Guerra Mundial, y me acuerdo de una imagen en donde de repente dicen ¡a la guerra, estamos en guerra! Y vienen todos los lugareños corriendo detrás de una bicicleta y todos los jovencillos, o sea, están todos encantados de estar en una guerra, ¿no? Después terminaron casi todos muertos, ¿no? O sea, y eso es lo que está pasando un poco aquí también, ¿no? O sea, lo que me preocupa a mí de Cataluña es que si CiU se había caracterizado por algo en relación a otros nacionalismos, es que era un nacionalismo que intentaba jugar el papel de sensato, siempre tratar de ser la bisagra que equilibrase el Estado elección tras elección y, por tanto, garantizar un poco la estabilidad de España, aunque tengamos nuestras ideas nacionalistas. El problema es que se ha salido completamente de ese carril, en este momento está en una competencia con Esquerra Republicana de ver quién la sube y quién propone una cosa más grande, y se están metiendo en un carril de difícil retorno, porque como diciendo las cosas que están diciendo van a volver a ocupar el mismo papel que estaban desempeñando en la política española. Entonces, lo que me preocupa es que se han salido completamente del carril, les va a costar muchísimo trabajo que se vuelva a confiar y volver a estar ahí, están generando la sensación de que a la guerra, que esto lo conseguimos y vamos a ganar, y lo único que están haciendo es llevar un futuro de ruina a Cataluña y aparte de España también, si consiguen seguir en este plan un poquito más tiempo. Sí, decías, Javier, que parece que están nerviosos, ¿no?, por algún tipo de declaración en algún contexto determinado. Claro que están muy nerviosos, es que el camino es absolutamente sin salida, o sea, Mas en este momento está en un callejón sin salida. El gobierno separatista del señor Mas está en un callejón absolutamente sin salida y por eso están nerviosos. Pero es normal que las empresas alemanas y otras empresas que por cierto, que según se dice alemán, empresas que por cierto ya hablaba antes con la portavoz del Ayuntamiento de Cataluña, con Ángeles Esteller, y me decía, dice, son empresas que llevan 20-25 años y son muchas empresas, o sea, que es que se dice alemana, pero son muchas empresas que están generando puestos de trabajo. ¿Y qué es lo que quieren las empresas? ¿Qué es lo que quieren los empresarios? Pues lo que quieren es estabilidad, lo que no quieren es incertidumbre, lo que quieren, lógicamente, es seguir trabajando con seguridad jurídica, como no puede ser de otro modo. Entonces, esto que es el camino a ninguna parte y que está poniendo en riesgo, y que se lo están diciendo meridianamente claro, que está poniendo en riesgo incluso la situación económica de Cataluña y por lo tanto de los catalanes, pues lógicamente le hace que siga siendo mucho más rehén de la gente de Esquerra Republicana. O sea, esto es un círculo del que es ya francamente difícil salir. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con Raúl que esto no deja de ser, yo no sé si es que es también el tema de la guerra, pero que no deja de ser
la puesta en escena de la incapacidad manifiesta de lo que tiene que hacer el señor Mas, no solamente hablar clarísimamente y dar la cara en sus casos de corrupción que todos hemos conocido, Javier, que los hemos comentado en más de una ocasión aquí en esta casa, sino los problemas reales de los catalanes, como son los 800.000 parados y como es el tema, lógicamente, de la falta de los servicios mínimos en Cataluña, que con una mano está pidiendo dinero y con otra mano está criticando. Incapacidad de Artur Mas, algunos creen que, sin embargo, es incapacidad del presidente del gobierno español, que no toma las medidas necesarias para imponer la legalidad en Cataluña. Algunos se preguntan, bueno, que por qué no se recurre al artículo 155 de la Constitución, por qué no se obliga a la Generalitat de Cataluña a acatar las sentencias del Constitucional o del Supremo en materia lingüística. El caso es que el tema está ahí, es recurrente. Hoy mismo lo ha sacado en el Congreso la portavoz de UPyD, Rosa Díez, y ha sido el ministro Montoro quien ha contestado, diciendo algo así como que no hacen más para no crispar más la situación. Y lo que yo invito también a Convergencia y Unió es que no utilice las balanzas fiscales para promover enfrentamiento entre catalanes y promover enfrentamiento entre catalanes y el resto de españoles. Son cifras válidas, sin duda alguna, todas ellas, pero lo que no deben lugar es a enfrentamientos políticos. Y saque el tema de las balanzas fiscales también para no calentar más el asunto. Kiko. Es que en lo económico, y tenía mucha razón Rosa Díez, antes lo decía Raúl, es que los intereses de los bonos patrióticos catalanes los estamos pagando todos. Se llaman bonos patrióticos. Lo que quiere decir que la fiesta independentista la estamos pagando todos. Es muy difícil que en una locura secesionista, independentista, en ese discurso de la estelada, den marcha atrás cuando para los empresarios no, para el catalán de a pie no, pero para ellos les sigue siendo rentable económicamente, porque es que la fiesta se la estamos pagando todo. Y respecto a lo que dice Montoro de no crispar, pues es que hemos escuchado antes al señor Tardá. Hace unos años Luis Salvador se acordará, pero no hace mucho, 2 o 3, en el Parlamento catalán, digo, a raíz de lo de crispar. Una diputada de Esquerra le decía a Albert Rivera, comparaba a Ciudadanos con el régimen pinochetista y luego con el Partido Comunista Chino, le dijo de todo. Se levantó Albert Rivera y decía, nosotros los demócratas somos capaces de sentarnos en el mismo Parlamento con gente que procede del terrorismo. Porque es verdad que Esquerra tuvo sentado en escaños a gente que había participado en Terra Llune. Y la presidenta del Parlamento le quitó la palabra a Albert Rivera. Le quitó la palabra, es decir, es que esa es la realidad del debate político. La realidad del debate político es que unos pueden decir todas las barbaridades, unos pueden emitir bonos que llamados patrióticos que pagamos todos y a los otros no se les deja hablar. Entonces, pues está muy puesto en razón la petición de la líder, perdón, de Rosa Díez, de la líder de UPyD, dice, oye, habrá que responder de alguna manera, no para quitarle servicio a los catalanes, sino para equilibrar el debate, no, para que el debate no siga monopolizándose. Al cumplimiento de la ley, por lo menos. Por lo menos. Óscar. Sí, porque aquí hay dos cuestiones. El problema no es que Artur Mas y el gobierno de CiU con Esquerra Republicana estén en un callejón sin salida. Ellos lo saben y ellos, yo creo que políticamente pues, están acabados. El problema es que han trasladado un problema que era político de unas determinadas élites catalanas, la han trasladado al conjunto de la sociedad catalana. Y eso después va a costar tiempo. Y después va a costar tiempo porque están generando enfrentamiento entre unos catalanes y otros catalanes en virtud no sé de qué historia y no sé de qué historias. Entre historia y historias. Por tanto, las palabras del ministro, ¿no? Las balanzas fiscales. Yo es que como estoy en contra de las balanzas fiscales porque los que tributan son las personas y no los territorios, pero ya ha entrado el Partido Popular, como entró también mi partido, en cierta manera, ¿eh? ¿No? Es decir, el tema de las balanzas fiscales es falso. Es decir, quien tributa son los ciudadanos, no los territorios. Entonces, dejémonos de entrar en lenguajes también pseudonacionalistas. Y el presidente del gobierno y los ministros, cuando juran o prometen su cargo, dicen que juran o prometen cumplir y hacer cumplir la legalidad. Por tanto, tienen que hacer cumplir la legalidad. Y cumplir la legalidad no puede generar tensión, porque entonces haces dejación de tus funciones de las cuales has prometido legalmente que las ibas a hacer. Por tanto, tienen que hacer eso está haciendo el gobierno del PP, igual que hizo el gobierno del PSOE anteriormente. Y ya acabo con una cosa. Incumplir su obligación de hacer cumplir la legalidad. Acabo con eso. Tienen que hacer cumplir la legalidad. Y el discurso de, no, es que les damos. Lógicamente, es decir, es que Cataluña y la comunidad catalana, mal gestionada, bien gestionada, forma parte de España. Y España tiene unos mecanismos de financiación ahora para rescatar determinadas comunidades autónomas y, lógicamente, Cataluña, porque forma parte de España, a ver si vamos a caer en el discurso también de los nacionalistas. Es
Es decir, Cataluña, como forma parte de España, puede ir a ese mecanismo de financiación. ¿Qué critico yo? Que en Cataluña se habla mucho de banderas y no se habla mucho del incremento del paro, de la disminución de servicios públicos y de otras cosas que están llevando al empobrecimiento de la ciudadanía catalana. Pero que tienes que financiarse, que son parte de España. Como cierto, cosa que le han tolerado PP y PSOE. Vergonzoso, así es. Por andar en los nerviosismos. Ahora me deja de decir algo. No, los dos partidos. Es sí, que, sí, pero es que yo no estoy de acuerdo ahora. Oscar quería centrar solo uno. No, es que han sido los dos. Con usted, no con Oscar. Durante 30 años, desde el gobierno de Madrid, PP y PSOE han alimentado al monstruo independentista en Cataluña y ahora se encuentran con lo que se encuentran. Dicho, bueno, no, me refería a una cosa que habías dicho anteriormente. En el terreno de los nerviosismos y por acabarlo de superar, Artur Mas se ha medio defendido con estos empresarios de habla alemana, en fin, no parece que eso tenga mucho más recorrido, pero la piedra que hoy le duele, la que le duele de verdad porque es un viejo anhelo del nacionalismo y del independentismo, el que Cataluña no haya tenido un banco que quede en pie, ¿sabes? Porque todos se han ido estropeando por una razón u otra desde el siglo pasado, pues había mucha inquietud sobre la Caixa, que es otra cosa, distinta, ahora es un banco, pero nunca tuvo esa historia, y sobre el Banco Sabadell. Y entonces, hoy el presidente del Banco Sabadell, que se llama Josep Oliu, en la City londinense, ha dicho una cosa que esa sí es una verdadera carga de profundidad para poner nerviosos al gobierno de Artur Mas. Ha dicho, nosotros no contemplamos la hipótesis de una Cataluña independiente. Claro, el Banco Sabadell ha comprado la CAM, el Banco Gallego, el Atlántico, como para que ahora ese mercado español se le quede reducido o segmentado o separado o secesionado. Entonces el señor Oliu ha tirado pues por el interés y ha dicho algo públicamente y en la City muy importante, que desde luego me imagino que ha levantado su polvareda en el Palau de la Generalitat. El caso es que los nacionalistas catalanes se quejan de que no encuentran diálogo, el diálogo que buscan en el conjunto del Estado español. A lo que hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha venido a contestar, pero ¿qué diálogo ni qué diálogo? Si cada vez que se intenta dialogar con ellos, son ellos los que están encastillados en un único postulado, o consulta o nada. En primer lugar, lo que está planteando Cataluña es un absurdo que además no tiene cabida en nuestra Constitución, no tiene cabida desde el punto de vista legal, es un pulso que no se puede aceptar y es algo que no tiene en ese sentido ningún encaje y por lo tanto el Gobierno tiene que manifestar, como está manifestando reiteradamente el presidente, que no hay ninguna posibilidad de hablar sobre nada de lo que está planteando Cataluña al margen de la Constitución. Y ese es el debate. Raúl. A ver, yo lo que creo es que el señor Mas es esclavo de su política secesionista. O sea, se ha quedado absolutamente solo y no tiene otra opción más que radicalizarse. Porque él basa todo su speech en que la gestión o el control de las instituciones públicas catalanas requiere o lleva implícitamente la gestión o la propiedad del suelo catalán. Él se ha montado esa película en la cabeza y hay que reconocer que de momento no le ha ido nada mal con un partido y con otro. Le está yendo relativamente bien. Lo siguiente, y a mí me hacía mucha gracia, porque el señor Cajos decía, es que las empresas, claro, el dinero no tiene amigos y el dinero no conoce de ideologías políticas más que para su propio beneficio. Es decir, para que las empresas se estabilicen y una empresa como tal, el afán que tiene es poder crecer, poder ser más competitiva, cada vez ser más global, necesita una estabilidad jurídica, pero en base a una estabilidad política y un marco político que facilite esas inversiones. Este señor con una política de estirar la goma hasta el límite, de cada vez quedarse más solo dentro de su propia teoría y tener que irse a la cama, como yo digo, con la gente más radical de los secesionistas, no tiene más futuro a corto plazo que cada día elevar el tono de su discurso. ¿Pero por qué? Porque no tiene gestión política, porque la que ha tenido sanitaria ha demostrado un fracaso, porque no tiene ninguno de los ápices estructurales de su política en los últimos 5 años que pueda justificar un mantenimiento en el gobierno, si no es por llevar a los españoles, a los catalanes, a generar división interna y pelearnos nosotros, porque es la mejor forma de distraer el foco de la cuestión principal. Él no tiene programa político, el que ha implantado ha sido un auténtico fracaso y si le dejan, seguirá llevando hasta las últimas consecuencias, porque él, y vuelvo a la de hoy, solo piensa en él. El señor Mas está enamoradísimo de sí mismo. Le importa un pito el pueblo catalán y por ende el pueblo español. Exacto. Iba a empezar yo con eso, que estoy absolutamente de acuerdo contigo, Raúl. La irresponsabilidad tremenda de llevar a Cataluña a la deriva como lo está llevando. Pero yo sí que te quería decir, Javier, porque es muy importante, hemos analizado en muchísimas ocasiones en esta mesa la contundencia del presidente del Gobierno de España, de Mariano Rajoy, si ha sido contundente a la hora de hablar del tema catalán, si pone las soluciones sobre la mesa, si exige, si no exige. En unas ocasiones les ha gustado más,
en otras ocasiones os ha gustado más, en otras ocasiones os ha gustado menos. Yo siempre digo lo mismo, si aquí lo importante es lo que ha dicho meridianamente claro, en un tono más alto o más contundente o menos, pero lo que ha dicho claro Rajoy en este tema, de todo lo que están hablando reiteradas veces Artur Mas y los secesionistas, no se va a producir. Mientras yo sea presidente, lo ha dicho nítido y claro, mientras yo sea presidente no se va a producir. Y tú has dicho antes, no, pero es que tiene que actuar para que se cumpla la legalidad. La delegada del Gobierno en Cataluña, la señora Llanos, me contaba el otro día, porque yo le digo, bueno, pero es que hay que cumplir la legalidad, dice, estamos sistemáticamente recurriendo cuando no hay una bandera, cuando los ayuntamientos están asociándose a la Asociación de Independencia de Ayuntamientos, de eso. Se está permanentemente con la ley en la mano, porque aquí lo que hay que hacer es siempre actuar con el Estado de Derecho. Con escaso resultado, al parecer. Bueno, no sé si con escaso resultado, ¿no, Javier? Porque a lo mejor insistimos en lo que teníamos antes, es que aquí había muchas cosas que había que encajar, es que a lo mejor la justicia es demasiado lenta, y a lo mejor justicia lenta no es justicia, y esas son las cosas que también se están cambiando en el Parlamento Nacional. Pero lo que sí que está claro es que la delegada del Gobierno... lenta, pero hay sentencias judiciales, insisto, tanto del Constitucional como del Supremo, como del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que están allí, que han sido falladas, pero que luego no acata la Generalitat. Que eso sí que es una realidad, pero no le podemos responsabilizar. Sí, pero no podemos responsabilizar al Gobierno de España de lo que no hace la Generalitat. Aquí cada uno con lo suyo. Claro no, sí, y luego otra cosa es que haga cumplir. Sí, vamos a ver, no. Mira, lo que no hace el Gobierno catalano y otra cosa que hace cumplir. Y el tema de las balanzas fiscales es que, Óscar, ahí estoy de acuerdo, es que los derechos les tenemos las personas, los españoles, con independencia del territorio. Entonces, el concepto, Montoro lo explicaba hoy clarísimamente, si es que lo que está haciendo es publicar los flujos económicos, lo que ponemos y lo que es, y después que se haga en función de muchos criterios, porque puede inducir a engaño. Insisto, los derechos les tenemos las personas y hay momentos puntuales en los que se invierte más en un territorio, por la razón que sea, y hay otros momentos en los que invierte menos. Lo que no podemos es analizar con la lupa, porque además en el tema del presupuesto, les voy a decir una cosa, la propia Generalitat de Cataluña ha invertido mucho menos que el Gobierno de España en Cataluña. Bueno, hoy la verdad es que un compañero de Luis Salvador, tu compañero de Ciudadanos, Santiago Carrizosa, ha hecho unas declaraciones que han despertado las iras de los nacionalistas catalanes. El señor Carrizosa ha dicho, a raíz del incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que obliga a que por lo menos un 25% de las clases se den en catalán, cosa que no se está cumpliendo, el señor Carrizosa ha dicho que, claro, que esta organización Som Escola, que es la que enarbolan los nacionalistas para la imposición del catalán, tiene un eslogan que dice: un país, una lengua, una escuela, que puede suscribir perfectamente Convergència i Unió, Esquerra Republicana y Francisco Franco. ¿Nuestra riqueza idiomática no debería tener un reflejo en la escuela y en todas las instituciones? Es que ustedes y las asociaciones que les dan soporte no pueden evitarlo y promueven eslóganes que son de traca. Un país, una lengua, una escuela. Es un lema que podría suscribir Franco. Esquerra Republicana, Convergència i Unió y Franco. Perdone que se lo diga. Ha fet una comparació que es insultant a la memòria històrica d'aquest país. Ha hecho una comparación que es insultante a la memoria histórica de este país y a la memoria de partidos democráticos de esta Cámara. La comparación que usted ha hecho de nuestro partido con Franco o de Convergència i Unió con Franco es un insulto a la memoria. El señor Carrizosa ignora que el fundador de Unión Democrática, cuando hacía un viaje oficial en nombre del gobierno de la Generalitat, fue detenido y fusilado. El señor Carrizosa ignora que 40, escuchen por una vez en la vida, escuchen lo que no quieren escuchar. 45 alcaldes de Esquerra Republicana fueron fusilados, 692 militantes de Esquerra fusilados. Hagan el favor de no insultar a la memoria. Señor Amorós, de no insultar la memoria. Señor Amorós. Pues mira que Carrizosa ha estado, yo creo que hasta educado y amable, porque en realidad la frase de esta organización es un país, una lengua, una escuela. Y eso a lo que en realidad sí recuerda es a Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Y eso era una frase de los nazis. O sea que fíjate tú lo que les podía, que se podía haber armado ahí. Ya has visto cómo se han puesto y cómo han arremetido contra él por sacarles a pasear a Franco. Luis. Hombre, en el ámbito parlamentario uno de los riesgos que corres cuando haces intervenciones es precisamente, o sea, que al final digas una frase que no sea afortunada. Y es verdad que la frase que ha dicho Carrizosa pues no es afortunada porque le ha llovido y yo creo que él cuando lo ha visto ahora sabrá ya perfectamente en la próxima intervención que no tengo que dar pie a que una frase mía, que no la hago con mala intención, sino que intento circunscribir un ejemplo, se convierta al final en un alegato de
defensa del nacionalismo, no sé qué, y porque nos estáis ofendiendo y porque al final estáis hundiendo la moral de un pueblo, ¿no? O sea, yo creo que él no ha estado afortunado y creo que precisamente el otro aprovechado que el Pisuerga pasaba por Valladolid pues para lanzar todo un mitin nacionalista y radical. Y quería decirle yo a mi amiga Arenales que yo lo que entendía, y que me corrijan, yo creo que es que a veces te veo, que es que intentas ver lo que dice cada uno y responderle cada cosa de lo que cada uno dice. O sea, yo de lo que cada uno dice me apunto todas. Y después digo, como tengo tanto tiempo, me toca responder 3 de las 12. Pero tú te voy a quitar este pelo, no te voy a dar, te voy a quitar este pelo. Y entonces, al final nos dan ganas de responderte. Gracias, me estás enseñando a contertuliar. No, te estoy enseñando, no, te estoy diciendo, ¿me entiendes? O sea, que no eres la portavoz del gobierno. Que lo haga de otra voz, no, en absoluto. Que no eres la portavoz obligada a responder a cada caso que cada uno está. No soy Arenales, no se ha dado cuenta. Pero bueno, al hilo del tema lingüístico del que estamos hablando, también queremos contarles un episodio que se ha producido. Ha sido en un debate tertulia en Buit TV, una televisión en Cataluña, televisión del grupo Godó, en el que participaba Pilar Rahola. Ya conocen ustedes a Pilar Rahola. Bueno, ha tenido un rifirrafe con un contertulio, le ha sentado fatal, ha acabado levantándose y marchándose del plató. Vamos a ver ese momento. Creo que deberíamos intentar evitar las comparaciones.